¿Sabías que cuando un objeto se mueve en una curva, su aceleración no va en la dirección del movimiento? Hoy te voy a enseñar cómo descomponer una aceleración en sus componentes intrínsecas, cómo calcular el radio de curvatura y ver cómo se relacionan con la posición y la velocidad. Vamos a verlo. Vamos a ver ahora qué es la cinemática vectorial y para ello me voy a ayudar con esta animación hecha con el GeoGebra por el profesor Ángel Arias. La cinemática vectorial es una rama de la física que utiliza los vectores para definir o para describir, digamos, el movimiento de los objetos, o sea, la posición, la velocidad y la aceleración. Consideremos, por ejemplo, un cierto sistema de coordenadas como este. Un objeto en este sistema de coordenadas ocupa una posición que es un vector que va desde el origen hasta el punto donde se encuentra el objeto. Ahora, si este objeto se mueve en este sistema de coordenadas, el vector de posición que nos da la posición del objeto irá cambiando con el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, que este vector que nos da la posición va cambiando en función del tiempo. Ahora, si nosotros podemos describir la coordenada x y la coordenada y en función del tiempo, tendremos una función vectorial que va a definir la posición del objeto. La línea formada por todos los puntos por donde pasa el objeto se llama trayectoria. Ahora, si tenemos la posición en dos instantes determinados, por ejemplo, si en el instante 0 el objeto se encuentra en esta posición y en el instante 1 y en esta otra posición, se define como desplazamiento al vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de un desplazamiento y aquí tenemos otro ejemplo de desplazamiento, en este caso entre este instante y este instante final. ¿Vale? Ese es el vector inicial y este de aquí va a ser el vector final. El desplazamiento será este otro vector. Aquí tenemos un ejemplo de una función vectorial que representa la posición de un objeto en función del tiempo. La trayectoria que describe este objeto es esta línea de aquí. Ahora, en cualquier instante, la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. O sea, si nos ponemos en este punto, la recta tangente es esta línea dibujada con línea discontinua. El vector velocidad viene a ser este vector en rojo que tenemos aquí y es siempre tangente a la trayectoria. En cambio, el vector aceleración no tiene por qué ser tangente. De hecho, será tangente solamente si el movimiento fuese un movimiento rectilíneo. Ahora, en este caso tenemos, por ejemplo, este vector aceleración. Lo que se hace típicamente es descomponer el vector aceleración en dos componentes. Una componente tangencial, o sea que sigue la dirección de la tangente y será paralela al vector velocidad, y otra componente perpendicular a la tangente, que es esta de aquí. Ahora, estas componentes se suelen llamar aceleración tangencial y aceleración normal. Acordaros que en matemáticas y en física el término normal significa perpendicular, y en este caso es perpendicular a la tangente, y también se llaman componentes intrínsecas de la aceleración. Si nos vamos moviendo sobre la trayectoria, veremos que siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. En cambio, como dijimos, el vector aceleración tiene una dirección que puede ser cualquiera. Vamos a recordar ahora algunos conceptos clave de cinemática. Supongamos que r de t sea una función vectorial que representa la posición en función del tiempo. Si derivamos esta función, obtenemos el vector velocidad. Y si volvemos a derivar el vector velocidad, obtenemos el vector aceleración. Para obtener las componentes tangencial y normal de la aceleración, aplicamos las siguientes fórmulas.
La aceleración tangencial se obtiene derivando el módulo de la velocidad respecto al tiempo. Ojo, el módulo de la velocidad. Es decir, primero tenemos que hacer el módulo de esta función y después se hace la derivada. La aceleración normal, en cambio, es igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido entre el radio de curvatura. Ahora, el radio de curvatura típicamente no lo conocemos. Puede ser una pregunta del problema. Por tanto, para encontrar la aceleración normal, aplicamos Pitágoras. Es decir, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde la aceleración total representa la hipotenusa y la tangencial y la normal son las dos componentes. Con lo cual podemos decir que la aceleración normal es igual a la raíz cuadrada del módulo de la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Supongamos tener un móvil que se mueve sobre una trayectoria definida por esta función de posición. Este tipo de función también se llama forma paramétrica de una función donde t representa al parámetro. Sustituyendo la t por instantes en concreto, por valores en concreto, tendremos el vector posición en ese determinado instante. Vamos a calcular ahora la velocidad, la aceleración y las componentes de la aceleración. Hemos dicho que la velocidad es igual a la derivada de la posición, o también r' de t, que es lo mismo. En este caso derivamos la componente x y me da 2t, porque la derivada de 2 es 0, 2t por i, más la derivada de la componente y, que es 2t, su derivada vale 2, por j. Y este viene a ser el vector velocidad. Ahora volvemos a derivar el vector velocidad y tenemos como resultado al vector aceleración. Derivamos la primera componente, que es 2t, su derivada vale 2, me queda 2i, más la derivada de la componente i, que es una constante, por tanto su derivada vale 0. Tendríamos aquí más 0j, y esto es lo mismo que poner directamente 2i. Este viene a ser el vector aceleración. Ahora, para calcular la componente tangencial de la aceleración, tenemos que hacer la derivada del módulo de la velocidad. Con lo cual, primero calculamos el módulo de la velocidad. Tenemos que módulo de v de t es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Me queda 4t al cuadrado más 4. La aceleración tangencial es, por tanto, la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo, o sea, derivamos esta función. Ahora, la derivada de una raíz es 1 partido entre 2 por la misma raíz, 4t al cuadrado más 4, y luego multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es 8t. ¿Vale? Podemos simplificar el 2 con el 8, me queda 4t dividido entre raíz de 4t al cuadrado más 4. Y esta viene a ser la componente tangencial en función del tiempo. Si luego la queremos calcular para un instante en concreto, simplemente sustituimos la t por ese instante. Supongamos querer hacer los cálculos en el instante t igual a 2. Tenemos, por tanto, la aceleración tangencial en el instante 2 será igual a 4 por 2 partido de raíz cuadrada de 4 por 2 al cuadrado más 4. Entonces aquí me queda 8 partido de la raíz cuadrada de 4 por 4, que son 16, más 4, 20. 8 partido entre raíz de 20, que aproximadamente nos da 1,79 metros partido segundo al cuadrado. Ahora, para calcular la aceleración normal, hemos dicho que aplicamos Pitágoras. La aceleración normal también en el instante 2 será igual a la raíz cuadrada de módulo de la aceleración en el instante 2 al cuadrado menos la aceleración tangencial en el instante 2
al cuadrado. Entonces, el módulo de la aceleración vale 2 porque lo vemos de aquí como que la aceleración tiene solamente una componente, esta ya va a ser el módulo. Va a ser entonces 2 al cuadrado menos 1,79 al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente 0,89. Y si ahora queremos calcular el radio de curvatura, sabiendo que la aceleración normal es igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido entre el radio, de aquí sacamos que el radio es igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido entre la aceleración normal, donde el módulo de la velocidad lo tenemos que calcular también en el instante 2. A ver, el módulo de la velocidad lo hemos calculado en función del tiempo con esta expresión. Tenemos que el módulo de la velocidad en el instante 2 será igual a la raíz de 4 por 2 al cuadrado más 4, o sea, raíz de 20. Y entonces tenemos que el radio será igual a la raíz de 20 al cuadrado partido entre la aceleración normal que nos ha dado 0,89. Y de aquí sacamos aproximadamente 22,47 metros. Vamos a explicar otro método para calcular las componentes tangencial y normal de la aceleración que se puede aplicar si conocemos el ángulo entre la aceleración y la velocidad. Como hemos visto, la componente tangencial de la aceleración va dirigida en la dirección de la velocidad. Entonces, si conocemos el ángulo phi entre la aceleración y la velocidad, podemos calcular la aceleración tangencial haciendo la proyección del vector aceleración en la dirección de la aceleración tangencial. O sea, de esta manera, la aceleración tangencial es igual al módulo de la aceleración por el coseno del ángulo phi. Y como que la aceleración normal, en cambio, es perpendicular a la dirección de la tangente, tenemos que la aceleración normal es igual al módulo de la aceleración por el seno de phi. Ahora, por lo general no nos dan este ángulo en los problemas, pero lo podemos calcular, acordándonos la manera de calcular el ángulo entre dos vectores. En general, si P y Q son dos vectores, tenemos que coseno de phi es igual a el producto escalar de P por Q dividido entre el módulo de P por el módulo de Q. Y esto nos da el coseno del ángulo entre los dos vectores. Luego, para encontrar el ángulo, phi será igual al arco coseno de toda esta cantidad. En nuestro caso, los vectores P y Q los tenemos que sustituir por el vector aceleración y el vector velocidad. Entonces, coseno de phi es igual a producto escalar de velocidad por aceleración dividido entre el módulo de la velocidad por el módulo de la aceleración. Vamos a aplicar este método al problema anterior para ver que nos da el mismo resultado. Habíamos visto que la velocidad y la aceleración en el instante 2 eran dados por estos vectores. Vamos a calcular primero el producto escalar. V por A es igual. Hay que multiplicar la coordenada y del primer vector por la coordenada y del segundo vector. En este caso es 4 por 2 más. Y multiplicamos la coordenada j del primer vector por la coordenada j del segundo vector, que en este caso es 0. O sea, 2 por 0. Me queda como resultado 8. Ahora, el módulo de v es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado sumadas, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz de 20, y el módulo de la aceleración es igual a raíz de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, me da 2. ¿Vale? Entonces sustituimos en la fórmula, me queda que coseno de phi es igual a el producto escalar, que es 8, partido de raíz de 20 por 2. Y ahora calculamos el ángulo phi, que es igual a arco coseno de todo este número, 8 entre raíz de 20 por 2. Se puede obviamente simplificar el número, pero
no hace falta, lo ponemos directamente en la calculadora y vamos a ver qué resultado nos da. Y estos son 26,56 grados, ¿vale? Entonces, la componente tangencial hemos dicho que es igual al módulo de la aceleración multiplicado por el coseno de phi, o sea, 2 por coseno de 26,56. Y la componente normal, pues lo mismo, pero con el seno. Módulo de la aceleración por el seno de phi, o sea, 2 por el seno de 26,56. Y esto nos da 1,79 la primera coordenada y 0,89 la segunda coordenada, que son los resultados que nos habían salido anteriormente. Como podemos ver, este método es más directo cuando ya conocemos el vector velocidad y el vector aceleración, y además tiene como ventaja el hecho de que no tenemos que calcular la derivada del módulo de la velocidad, que a veces puede liar un poco, con lo cual aconsejo, cuando es posible, utilizar este método. Vamos a ver una interpretación geométrica de lo que hemos dicho. En cualquier instante del movimiento podemos pensar que la velocidad y la aceleración tangencial son tangentes al movimiento, es decir, son vectores que van dirigidos en la misma dirección de la tangente a la trayectoria en ese punto. La componente normal, en cambio, va dirigida en dirección perpendicular a la tangente. Ahora, la aceleración tangencial ya habíamos visto que representa una componente de la aceleración que provoca un aumento o una disminución de la velocidad instantánea. Si la aceleración tangencial va en el mismo sentido de la velocidad, es que la velocidad irá aumentando en módulo. En cambio, si la aceleración tangencial estuviera dirigida en sentido contrario a la velocidad, el módulo de la velocidad disminuiría. En cambio, la aceleración normal es la responsable del cambio de dirección del movimiento. Si no estuviera la aceleración normal, el movimiento seguiría la dirección de la línea tangente. Para que el movimiento cambie de dirección, hay que tener una componente normal de la aceleración. El radio de curvatura, que en este caso está indicado por esta línea verde, representa al radio de aquel círculo que mejor se adapta o se ajusta localmente a la trayectoria. A medida que el objeto se mueve, este círculo va cambiando, se va moviendo, y entonces cambiará sea el círculo, o sea, sea el radio de curvatura, que el centro de rotación. Para resumir brevemente lo que hemos dicho, en los problemas de cinemática vectorial, típicamente tenemos como dato del problema una función vectorial que es la posición r de t. Entonces hemos dicho que para obtener la velocidad tenemos que derivar la posición y tendremos la función velocidad, que también es un vector, una función vectorial, y derivando otra vez tendremos la función aceleración, otro vector. ¿Vale? Ahora, tener bien en cuenta cuando tenemos que utilizar la notación vectorial y cuando en cambio tenemos que utilizar el módulo. Hemos dicho que la aceleración tangencial es igual a la derivada del módulo de la velocidad. Entonces, este es un error común, no hacer el módulo antes de derivar. Otro error común es olvidarse de derivar después de haber hecho el módulo para calcular la aceleración tangencial. Bueno, tenerlo bien en cuenta. También cuando hablamos de aceleración normal, que hemos dicho que es igual a la velocidad en módulo al cuadrado, dividido entre el radio de curvatura, otra vez aquí tenemos el módulo de la velocidad. Otra cosa que se suele ver, siendo que los vectores se indican poniendo una flecha arriba del nombre del vector, cuando hablamos de módulo simplemente ponemos el nombre de la magnitud sin la flecha. No hace falta ponerlo de esta manera. O sea, esta expresión se puede también escribir como derivada respecto al tiempo de
v de t sin poner la flecha arriba, o que es lo mismo, v' de t. Todas son expresiones válidas. De la misma manera, la aceleración normal, que es el módulo de la velocidad al cuadrado entre radio, se puede escribir como v al cuadrado de t sin la flecha dividido entre radio. Después de este vídeo podrás analizar cualquier movimiento curvo como un verdadero físico. Bueno, espero que te haya servido y si te ha servido, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo con tus compañeros. Nos vemos en el próximo vídeo.